Buenas noches, mi nombre es Kenner Joan Penago Salinas y hoy pues les vengo a exponer sobre los diagramas de Latimer, Frost y Purvice que vendrían a ser diagramas termodinámicos para pues las reacciones redox. Bien, lo primero que debemos entender es que estos diagramas pues son herramientas termodinámicas fundamentales en la química inorgánica y la electroquímica. ¿Esto para qué dirán? Bueno, esto se debe a que el objetivo principal es visualizar y predecir la estabilidad de las especies químicas de un elemento en solución acuosa, así como determinar la espontaneidad en los procesos de oxidorreducción. Bien, el primero que tendríamos aquí sería el diagrama de Latimer, en el cual pues tenemos una representación lineal que resume los potenciales normales de reducción de un elemento en sus diferentes estados de oxidación. Bien, estos se presentan para los diferentes estados de oxidación de un mismo elemento. Aquí tenemos, pues, según el ejemplo que se nos da, que sería el diagrama de Latimer para el cloro en disolución ácida, que tenemos, presenta las especies químicas en línea. Aquí tenemos las diferentes especies químicas en línea. El estado de oxidación más alto hasta el más bajo. Bien, tenemos que tener en cuenta que la forma más oxidada va a estar a la izquierda y las sucesivas, que son las reducidas, se van a encontrar a la derecha. Bien, sobre las flechas vamos a encontrar los valores de los potenciales normales de reducción correspondientes a cada semireacción. Estos diagramas se construyen bajo condiciones estándar, que serían 25 grados centígrados, concentración 1 molar, y típicamente en medio ácido sería el pH igual a 0, en medio básico el pH igual a 14. Bien, tenemos aquí una fórmula para el cálculo del potencial total, que sería pues por el número dado por el número de electrones, que lo tenemos. Y en la parte de la derecha tendríamos un ejemplo a partir del diagrama para el cloro en disolución ácida, que sería utilizar este diagrama de Latimer para calcular el valor del potencial pues en la reducción de esta especie, que sería hasta el cloro, que sería de +1 a -1, que es la semireacción que tenemos acá lo último. Bien, aquí tenemos el paso 1, pues que es para calcular la primera fase. Y aquí abajo tenemos el paso 2, que pasamos de cloro 2 al cloro menos o ion cloro. Y pues en las cuales obtendríamos los potenciales parciales, los cuales se suman, se dividen entre 2. Ya vimos que esto es un promedio el que debemos obtener. Y pues como resultado nos daría 1.50 voltios. Bien, este ejemplo ya sería para el diagrama de Latimer. Bien, como siguiente diagrama tenemos el diagrama de Frost. El diagrama de Frost es una gráfica que nos ayuda a entender en qué estados de oxidación de un elemento son más estables y cuáles no. En ella cada punto representa un estado de oxidación según su posición en la gráfica. Podemos predecir si una especie tenderá a oxidarse o reducirse en una reacción química. Generalmente la representación sería que en el eje X tendríamos el estado de oxidación, que sería N, y el valor equivalente en voltios, que sería N potencial, que sería elevado a la 0. Este término elevado a la 0 pues es proporcional al negativo de la energía libre de Gibbs. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo, el que vemos que esta especie se compone de dos iones, los cuales el nitrógeno presenta distinto número de oxidación, que sería el -3 para la primera sección, NH4 y +5 para la última sección, que sería NO3 menos.
Bien, como el átomo de nitrógeno posee un número de oxidación medio a los anteriores, se observa que está por debajo de la línea del NH4+ y de la otra especie, por lo cual su composición o con proporción está permitida por la termodinámica. Bien, como observamos en la gráfica que tenemos aquí en este lado, el punto medio, que sería aquí en el cero, sería el estado de oxidación más estable entre las especies. Eh, el punto más alto del porcentaje y el punto más bajo de la reducción se encontrarían pues por encima del estado de oxidación más estable. Aquí por encima, la que va por arriba, tendríamos la especie que se oxida, que vendría siendo esta azulita de acá. Y pues la especie que se reduce la tenemos aquí por debajo. Y así es como analizaríamos este gráfico. Pues la especie más estable sería pues la que se encuentra más abajo en el diagrama de Frost. Bien. Otro punto a tener en cuenta es que cuanto más inclinada la línea, pues y se unen los dos puntos del diagrama, mayor será el potencial par. Esto se nos demuestra claramente en la segunda parte aquí de la gráfica, en la gráfica número 2, en el que la zona gris que está aquí formando este triángulo sería el par inestable de la composición. Y en el valor medio entre estas estaría la energía libre de Gibbs, que sería inferior a cero. Bien, como siguiente diagrama y por último tendríamos el diagrama de Purbaix. El diagrama de Purbaix es un mapa que nos muestra según el pH el potencial eléctrico del medio, en qué forma se encuentra el metal o el elemento, si como metal puro, como ion disuelto o como óxido o hidróxido sólido, lo cual nos ayuda a predecir cuándo un metal se va a corroer, cuándo estará protegido y cuándo permanecerá estable. Bien, aquí tenemos el ejemplo que vendría siendo el diagrama del hierro de Purbaix, en las cuales en el diagrama de Purbaix marcan las regiones donde una sola especie del hierro 2 más, el hierro 3 o 4, Fe3 o 4, es estable. Las especies más estables tienden a ocupar áreas más grandes en el diagrama. Bien, para empezar a explicar un poco el diagrama tendríamos que las líneas marcan lugares donde existen dos especies en equilibrio. Las reacciones redox puras son líneas horizontales, que vendrían siendo la 1 y la 2. Las reacciones ácido-base puras son líneas verticales, que vendría siendo la número 3. Perdón, sí. Bien, mejor. Bien, vendría siendo la número 3. Y las reacciones que son tanto ácido-base como redox tienen una pendiente. Pues que aquí veremos que serían la 4 y la 5. Bien, aquí tenemos pues, el ejemplo de los equilibrios en el diagrama del hierro, numerados en la parcela. Y pues podemos ver que, como dijimos anteriormente, la reacción redox pura pues sería la número 1. Y recordemos que las reacciones puras pues son horizontales. La segunda reacción también sería pura, redox pura. La tercera, cuarta y quinta, ya como lo dijimos anteriormente. Bien, ahora tenemos un esquema aquí que nos representa pues la corrosión, la pasivación o pues la protección catódica. Bien,
tenemos que en la región aquí amarilla, un metal pues como el hierro puede ser protegido por un segundo mecanismo que es polarizarlo por completo, pues para que su potencial esté por debajo del potencial de oxidación del metal. Tenemos el potencial, que es afectado por pH. Y pues esta estrategia de protección catódica se lleva a cabo con mayor frecuencia cuando el metal es activo, como el magnesio o el zinc. Al objeto del hierro o el acero, pues, por decirlo así, un ejemplo, sería el casco de un barco, un gasoducto subterráneo, pues porque de esta forma se protege el material. Serían ejemplos de en dónde se ubica este material protegido. Bien, aquí tenemos pues el potencial de corrosión, que sería pues la zona roja, y pues la pasivación, que vendría siendo pues la zona verde. El hierro pues que es inestable en el agua, sin importar el pH o el potencial, pues el tiempo suficiente llegaría a corroerlo, a oxidarlo, dependiendo pues de las condiciones. Bueno, y ustedes dirán, pues, ¿qué es la pasivación? La pasivación sería aquí cuando tenemos el F2 o 3, pues al este estar presente como sólido, forma un recubrimiento protector sobre el metal que impide en gran medida la reacción de corrosión. A este fenómeno pues se le llama, como lleva el nombre, la pasivación. Bien, como conclusión tendríamos que los diagramas de Latimer, Frost y Purbach son herramientas esenciales en la inorgánica y la electroquímica. El diagrama de Latimer organiza los potenciales estándar de la reducción entre estados de oxidación consecutivos y en algunos casos en los que no. El diagrama de Frost pues grafica estos estados versus el estado de oxidación o estos potenciales versus el estado de oxidación para evaluar la estabilidad termodinámica. El diagrama de Purbach, por su parte, que vendría siendo determinado por el pH, determina los dominios de la estabilidad de especies según el potencial y predice pues la corrosión o pasivación que se puede dar en estos metales. Estos diagramas juntos o colectivamente permiten analizar el comportamiento redox, la estabilidad y la reactividad en sistemas químicos.